El eneagrama nos muestra básicamente cuáles son las gafas, los lentes a través de las cuales vemos la vida. Y el ego es la idea que hacemos acerca de nosotros mismos, de quién soy yo y cómo debería ser. La función de la sombra es recordarnos que hay una luz, que cuando trabajamos y conocemos la sombra, podemos correrla. No tiene sentido venir a este planeta y desconectarnos o olvidarnos de ese lado humano que tenemos. Mentes Imparables, un espacio para conversar, sin filtros, sin zapatos y con fundamento. Con personas creativas, científicas, disruptivas y curiosas. Personas con mentalidades maravillosas que nos inspiran a ser imparables. Soy Sara Mesa, médica, autora de 4 libros, la creadora de este espacio y de @DRASaraMesa. Te invito a que nos sigas en mi canal de YouTube, en Spotify y compartas este episodio para que pueda llegar a más personas. Bienvenidos a Mentes Imparables. Soy Sara Mesa, la creadora de este espacio. Estamos con una nueva temporada llena de inspiración, invitados que cada vez me retan más a escarbar mi subconsciente para aprender tanto de ellos que no se imaginan el placer que es estar hoy aquí. Estamos hoy con Lorena Vargas. Lore, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por esta invitación. Por fin, porque como le conté a Lore, estuve con su papá, que es Oscar Vargas, y hace más de un año conversando de estos temas. Ya les voy a contar de qué se trata todo esto, pero antes contarles, Lorena es psicóloga de la Javeriana, tiene una especialidad en una rama de la psicología que se llama la terapia o psicología Gestalt. Me dice y me cuenta que siempre le gustó la psicología clínica, pero tiene un maestro a su lado y una orientación muy chévere. También estudió arduamente el tema del eneagrama, que sé que para todos en este podcast ha sido motivo de curiosidad, porque además les prometí ampliar el tema del eneagrama hace varios meses. Algunos de ustedes me escribieron incluso, y eso se quedó un poco pendiente. Entonces hoy, yo saldando mi deuda de traer una experta, porque yo no soy ni 5 de experta, y feliz porque además Lore tiene mucho más que enseñarnos. Entonces es un placer tenerte acá. Gracias. Bienvenida. Hoy estamos grabando desde Río Negro, todo un viaje para ti. Tú vives entre Medellín y Bogotá Entre Medellín y Bogotá, sí. y te fuiste a estudiar a Buenos Aires. Sí. Cuando yo terminé la universidad, de hecho, antes de terminar el colegio, yo sabía que quería estudiar psicología. Hoy en día me devuelvo en el tiempo y cuando alguien me pregunta si hubieras hecho otra cosa que hubieras hecho, yo a veces pienso que hubiera estudiado historia del arte, pero nunca fue como una opción realmente como de me quiero dedicar a ser historiadora, no. Pero cuando me devuelvo en el tiempo digo, creo que no hubiera tenido otro, pues no hubiera escogido otra cosa. Muy afortunada. No todo el mundo lo tiene tan Sí, claro. sí, la verdad, sí. ¿Y esto fue por tu papá? Mira, yo me acuerdo que cuando yo tenía por ahí entre 15 y 16 años, yo un día le dije como, bueno, listo. O sea, a mí en el colegio, en la vida me preguntan qué hace tu papá y yo nunca sé responder. Por favor, explícame de verdad porque yo nunca sé responder esa pregunta. Me parece la peor pregunta que me pueden hacer porque yo siempre digo, no sé. O sea, sé que trabaja entre semanas, sé que trabaja el fin de semana, pero no sé qué responder. Y él me dijo, cuando tú lo vivas vas a saber qué responder. Yo, bueno, listo. O sea, tampoco te contestó ahí. Tampoco me respondió. Y los que nos están escuchando van a decir que, ¿qué ¿Qué demonios hace el maestro de Lore, el papá de Lore? Sí. Cuéntanos entonces, esto, pues ya les di como un abrebocas de qué se trata, pero cuéntanos cómo empieza a crecer esta pasión en tu vida, porque sé que para uno facilitar los espacios que ustedes facilitan, que ya van a entender todos, se requiere de una entrega y una pasión increíble. Entonces, cuéntanos un poquito como ese recorrido así resumido para que la gente entienda. Entonces, digamos que a partir de eso yo dije, bueno, listo, entonces yo de verdad sí quiero saber. Y él me dijo como, bueno, listo, cuando tú en verdad quieras ir, me avisas y bueno. Y yo en algún momento, tenía por ahí 16 años, hice una experiencia como las que nosotros hacemos hoy en día con un amigo de él, porque me dijo, listo, hazlo, pero no lo hagas conmigo, vete tranquila y hazlo con otra persona, porque... Y era una experiencia alrededor del eneagrama. Ok.
Entonces ahí yo dije, bueno, sí, ¿saben qué? Psicología sí me sigue llamando la atención. Ujú. Y ahí me quedaban por ahí 2 años de colegio, yo creo. 1 año y medio por ahí. O sea, no me acuerdo exactamente, pero por ahí. Y él me dijo como, listo, me parece chévere que te guste, pero quiero que realmente lo pases por la experiencia. O sea, el furor está chévere, pero no quiero que hagas lo mismo que hago yo, solo porque sí, Sí, porque eso está muy toca. sabio, sí, o sea, no es como que hijo de zapatero sea zapatero, sino Exacto. vívalo. Sí. Y de ahí me acuerdo que empecé a ir a las experiencias de él y ahí dije, como no, realmente sí, con esto resueno. Y ahí fue que decidí, voy a estudiar Perfecto. psicología. Bueno, y cuéntanos entonces qué es. O sea, Bueno, vamos a explicar con una, ya sí es una experta porque lleva muchos años haciéndolo, qué realmente es la herramienta del eneagrama, para qué sirve, hace cuántos cientos de años está en la humanidad, por qué no es como, pues, como algo de medicina alternativa o algo, entre comillas, como le dicen a uno, hay veces chamanería, nada que ver. Cuéntanos por qué esta es una herramienta tan estructurada. mira, para mí es una herramienta supremamente completa. Incluso tengo un profesor que me regaña cuando yo digo que es una herramienta, pero ¿por qué es completa? Porque tiene la parte tanto espiritual Ujú. como la parte psicológica. De Ok. hecho, hay rastros del eneagrama hace más de 4000 años. Ujú. Y quien lo trae aquí a Occidente no lo difunde, que es Gurdjieff, Ujú. pero dos de sus estudiantes, que son dos psiquiatras muy conocidos en el mundo occidental y suramericano sobre todo, que son Claudio Naranjo y Oscar Ichazo, Ujú. ellos digamos que estructuran toda la parte psíquica, Mm. ellos son psiquiatras, entonces digamos que se encargan de construir y de estudiar esa parte un poco más biológica, médica, Ujú. de la sabiduría y de la herramienta. Maravilloso. Y yo vuelvo a la palabra herramienta Ujú. porque aunque me gane un regaño De tu profesor famoso de Buenos Aires, ¿o de de mi cuál? profesor famoso de ¿Qué, cómo Buenos se Aires, llama? se llama Roberto Pérez. Perfecto. em, ¿Por qué? Porque siento que en parte es una de las cosas que nos aleja, que cuando sentimos algo tan como tan subido, tan Sí. inalcanzable, Sí, se vuelve etéreo, intangible y total. como muy separado de lo que realmente somos como humanos. Entonces, a pesar de que no es una cosa como, y la razón de él para decir que no es una herramienta es que no es tan materializable, sino que Mm. tiene esta dimensión espiritual, Ujú. em, pero para mí también hace parte del día a día, hace parte del Totalmente. día a día y eso hace que también cumpla la función de, porque herramienta normalmente es una cosa que tomamos y soltamos. Sí, Normalmente. Yo difiero y digo que cuando tenemos una gran herramienta es difícil soltarla. estoy de acuerdo. Y además que Pero no tiene que ser tangible. ujú, Yo creo que en parte mi buena relación con lo poco que conozco del eneagrama es por eso que tú acabas de decir. Quizás las personas que la trajeron a Occidente y la estructuraron le dieron el balance suficiente para que una mente científica pura y dura como la mía le abra campo a algo que no sería tan tangible si no tuviera esa estructura, pero que al mismo tiempo también nos abre las puertas a considerarnos como un todo. Y ahorita hablaremos más de lo que tú crees que es ser un humano, porque ujú. tenemos un campo por ahí. Pero me encanta eso que nos explicas. Bueno, y entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué Bueno, hacemos con esto? pero antes quisiera explicar qué es, Claro. porque digamos que es una palabra, incluso que si la partimos, pues arranquemos por ahí, por partir la palabra, que es Eneas, grama. Ujú. Eneas 9, grama, gráfico, entonces aparentemente es un gráfico de 9 puntas. Ajá. Pero ¿qué dice el eneagrama? El eneagrama dice, tenemos 3 capacidades básicas que Ok. son pensar, sentir y actuar, Ujú. ubicadas en la mente, el corazón y el instinto. Ujú. Y al tener estas tres energías, cuando venimos al mundo están armonizadas. Ajá. A partir de la relación o de la lectura que hacemos Ujú. de nuestras figuras de afecto y autoridad, que normalmente están asociadas al padre psicológica y a la madre psicológica, Ok. que no necesariamente son los padres biológicos, son roles, más que figuras, son roles. Perfecto. Y con esto quiero decir, una madre psicológica puede ser mi papá biológico, o puede ser mi tío, Ok. o puede ser mi abuela, O tu profesor. o mi profesor. Ok.
Bueno, vamos a decir que más, mi profesor no necesariamente, porque es más con las personas con las que yo convivo Vale, en el ok. día a día. Ok. Entonces, a partir de la lectura que hacemos de ese contexto, vamos a decir que entre los 1 y los 7 años suceden cosas, y de los 7 a los 14 interpretamos eso que sucedió, y a partir de esa interpretación, una de esas 3 energías o 3 capacidades empieza a dominar sobre las otras 2. Ah, ok. ¿Ok? Pensar, sentir y actuar. Pensar, sentir y actuar. Vale. O sea, hay algún momento en el que esas 3 energías se pierde el balance, y lo que sucede es que una empieza a ser predominante. Ujú. Lo que dice el eneagrama es que cada una de esas 3 energías tiene a su vez 3 diferentes formas de manifestarse. Ok. Una que es la máxima expresión, otra que es la negación y otra que es la mezcla entre esas 2 cosas. ¿Ok? Mejor dicho, saquen libreta para este podcast. Entonces, Entonces, el eneagrama nos muestra básicamente cuáles son las gafas, los lentes a través de las cuales vemos la vida. ok. Entonces, hay personas, y no quiere decir que las otras 2 energías dejen de existir en su vida, sino, por Ujú. ejemplo, una persona que predomina la energía instintiva, no quiere decir que sea insensible y bruta, o sea, nada tiene que ver con eso. Lo que quiere decir es que vive sus emociones desde el instinto, Ujú. Ya. y Mm. su pensamiento está filtrado por el instinto Ujú. inicialmente. O sea, es una persona visceral y primaria, como yo antes de empezar a tratar de ser menos visceral y primaria. Ujú. Entonces, eso es lo que nos dice el eneagrama. Una persona que tiene la energía emocional predominante, Ajá. lo que quiere decir es que vive el instinto desde las emociones. Ok. Y sus pensamientos están relacionados principalmente con lo que siente. Ah, ok. ¿Ok? Perfecto. Y los mentales de la misma manera. El instinto no quiere decir que esté totalmente apagado, pero su mente, vamos a decir que necesita estar seguro, necesita tener confianza para ponerle atención al instinto, y con sus emociones es una persona que le cuesta mucho no solo reconocer lo que siente, sino identificarlo, Ok. porque pues las emociones no son pensamientos. Si las emociones fueran tan analizables y tan racionales, serían pensamientos. Hacemos esta pequeña pausa porque te quiero contar que mi libro Mujeres Imparables ya está disponible en todas las grandes librerías de Colombia, en Buscalibre si estás en otro país, en formato digital en Amazon y pronto en audiolibro. Son 4 pilares desde la neurociencia y la conciencia para vivir una vida plena. No te lo pierdas, está increíble. Seguimos con nuestro episodio. Entonces, para una persona como yo, por ejemplo, que tiene la energía mental predominante, es muchas veces complejo comprender algo que no tiene una Claro. explicación racional Ok. necesariamente. O sea, no sabes ponerle todavía como nombre y forma a lo que estás sintiendo porque lo quieres racionalizar y hay veces no tiene cómo. A veces. Y para los que saben un poquito o al menos ya tienen en su mente la gráfica del eneagrama, ¿cuáles serían los números más mentales? Ok. De los instintivos tenemos 8, 9 y 1, de los emocionales 2, 3 y 4, y de los mentales 5, 6 y 7. Yo supuestamente soy 4. Es que Ok. yo creo que soy una sopa. Y eso era lo que Cristóbal, nuestro amigo en común, Ajá. que es la persona responsable de que estés aquí hoy, me decía, no hable más del eneagrama, que usted no sabe nada. Y yo, bueno, está bien, Cristóbal, y yo nunca volví a decir nada. Pero en mi precaria composición del eneagrama en mi cabeza, pues todo cuadraba en mi precaria composición con la gente que yo interactuaba, porque estábamos en un grupo que hacemos trekking en la montaña y cada que llegaba alguien empezaba a ser sí mismo porque la montaña como que te desnuda. Es muy chévere, te quita los filtros. Entonces ahí mismo yo decía, esta es un 4 como yo, o esta es un 2, y Cristóbal me decía, cállate que no tenés ni idea. Entonces, pues para los que no tienen ni idea, lo que acabamos de decir son 9 como puntas de una figura geométrica y está separada en estas características. Hoy yo creo que no alcanzamos a hacer un viaje, o si alcanzamos a hacer un viaje, como por encimita. Podríamos intentarlo. Pues podríamos como intentar hacer un pequeño viaje por encimita para que la gente entienda cómo más, pues o qué más es el eneagrama y ya después nos explicas cómo lo podemos aplicar. Ok. Entonces empecemos como tú quieras. Yo ya no interfiero porque como dice Bueno. Cristóbal, yo no sé. Para
empezar a hacer ese viaje, hay un término que es importante definir y es el término del ego. Ok. Y el ego es la idea que hacemos acerca de nosotros mismos, de quién soy yo y cómo debería ser. Entonces, y hace poquito aprendí esto y es como, es básicamente la forma de inteligencia artificial más antigua. Eh, y es muy teso porque a nadie le han abierto el cerebro y le han dicho, aquí está el ego. O sea, es una idea que yo digo, qué loco que todos los días de nuestra vida invirtamos tanta energía en sostener esa idea. Oh, sí. Es pues, o sea, entiendo que es como, ok, yo tengo que ser hoy una persona y mañana seguramente tengo unos hijos, tengo, no sé, una pareja, lo que sea, pues hoy no me puedo despertar mamá A, mañana B, C, entiendo, pero también digo, qué teso cuando esa idea se cristaliza tanto el lugar que empieza a tener en nuestra vida. Entonces, voy a retomar, yo a veces me voy un poco a Narnia, entonces No, si algo me traes. me encanta porque pero- además también quería hablar contigo del ego. Esa concepción del ego que me gusta, como la acabas de explicar mucho, es como es sostener una idea que yo tengo de mí mismo, entonces deja de ser algo malo, que es algo que tú expresabas en tus redes. El ego a la hora del té es una idea neutral. Ok. El problema del ego es cuando yo tengo que ser esa persona y soy supremamente cuadriculado con la idea de mí. Okay. Que en realidad, y de alguna u otra manera, es a lo que nos invita el enneagrama y es date cuenta esta idea tan rígida que has tenido de ti, pero cuando conocemos solo una parte del enneagrama, incluso podemos fortalecer esa idea de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El enneagrama nos muestra cómo se comporta nuestro ego, Okay. cómo es nuestro ego en estas 3 energías, estamos localizados en alguno de estos 9 puntos. Y esto nos muestra, normalmente nos aproximamos, y digamos que aquí en Colombia la gran parte o la mayoría de la información que tenemos es desde la sombra. Sí. Y en parte, digamos que para mí en su momento fue como, necesito más información porque esto no puede ser todo. Sí, es verdad, sí. Sí, yo me acuerdo cuando mis amigas empezaron a decirme, tú eres 4 y mira, y lee esto y no sé qué. Y yo les decía, pero vengan, ustedes me odian. O sea, y claro, era mi más profunda oscuridad. Como tú dijiste, de los 7 a los 14 es que uno arma como esta máscara, por así decirlo, ¿cierto? Y son personas que me conocen desde ese entonces. Entonces, mientras yo me estaba poniendo mis vestidos para salir al mundo, ellas sabían qué había debajo. Y recuerdo mucho que yo decía, esto no puede ser, o sea, lo mismo que tú dices, es que no puede ser que solo sea desde la herida, desde la oscuridad, ¿qué más? Entonces, cuéntanos, ¿qué más? Entonces, y para mí, digamos que esto es lo que también hace que la herramienta, la sabiduría sea tan valiosa porque nos muestra cómo funciona la sombra y la sombra tiene una función, o sea, la sombra no existe porque sí. Sí, total. Incluso, o sea, pues aquí no se va a ver muy bien, pero cuando, sí, un poco, pero es, la luz existe por sí sola, pero la sombra necesita de la luz para existir. Así es. Entonces, la función de la sombra es recordarnos que hay una luz, que cuando trabajamos y conocemos la sombra, podemos correrla. Oh, me encanta eso. Sí. Y esa es la función del ego, poner una traba en nosotros para darnos cuenta que podemos quitarla y ser mucho más que eso. Ok. ¿Ok? Entonces, esa es la oportunidad que para mí nos da el enneagrama y es conocer cómo funciona tanto la luz como la sombra. Perfecto. ¿Ok? Sí. Hasta ahí vamos. Me encanta. Listo. Sí. Entonces, partamos. A mí me gusta, pues tengo un orden metodológico y es empezar con los instintivos, que son el 8, el 9 y el 1. Ok. El 8 es una persona que es la máxima expresión del instinto. ¿Ah, sí? Una persona Wow. fuerte, templada, Sí. que cae fácilmente en el sincericidio. Sí, sí, sí. O sea, lo que viene todo después de un sinceramente o que es incluso, yo creo que es una persona
que le cuesta mucho tolerar cualquier tipo de incomodidad porque Sí. le molesta físicamente. Y pueden ser sarcásticos o no. Sacan como Sí, o dicen unas cosas como muy fuertes, pues sí, sí. hiriente, puede ser una Hiriente. persona Ujú. hiriente. Como que no tiene mucha mm, percepción o no sabe leer tan bien lo que su conducta va a generar. Ok, ajá, Muchas veces, en la mayoría de los casos, en la sombra. ok, Sin embargo, en la luz, creo que es el más noble, sí. el que es capaz de poner su fuerza al servicio Ujú. de su manada. Yo crecí con mamá tipo 8 y creo que no conozco un amor más incondicional y Ok, más es verdad. O sea, por firme. ahora voy entendiéndolo muy bien porque una de mis Ajá. mejores amigas es, o sea, la representación del 8, sí. Entonces, esto es la esencia de un tipo 8. Ujú. Y aquí estoy hablando tanto de la sombra como de la luz. El tipo 9, Sí. em, que es una persona que evita el conflicto. Entonces, como te dije, Ujú. el 8 sería la máxima expresión del Sí. instinto. Ujú. Es como una manguera de bomberos abierta. Sí. Em, el 9 es la negación de esa energía instintiva. Ujú. Entonces, es como si a esa manguera le hacemos un nudo. Ok. Y negación quiere decir evito el conflicto, evito la pelea, Mm. evito contactarme con esa fuerza. Ok. ¿Ok? Ujú. Em, Tengo varias personas cercanas de esta esencia, pero digamos que la dificultad que tienen es que al evitar el conflicto también evitan o se desconectan mucho de la vida Sí. y de lo bueno que tiene la vida Ujú. también. Ujú. Entonces son personas sí, muy pacíficas, muy tranquilas, em, muy, incluso muchas veces conectadas, muy Ujú. conectadas espiritualmente, Sí. pero en otros casos también lo que pasa con el tipo 9 es que para el resto es como te voy a pegar una patada porque te falta perrenque, te falta Sí, fuerza, te sí, sí, falta sí, sí. iniciativa. Sí, esos también los conozco. Ujú. Muchas veces son el silencioso de la mesa. Así tengan todo por dentro, pero no van a opinar. O sea, creen que se tienen que hacer como a un lado para que los otros hagan, ¿cierto? Bueno. Tengo incluso una amiga que yo soy una persona competitiva Ujú. y como pues en los juegos, en este tipo de cosas, me emociona y es como uno juega para ganar, uno no juega. Ajá. Entonces yo siempre le digo, o sea, tú juegas porque sí, como así, o sea, no entiendo, Ujú. no entiendo, no te importa si ganas, si pierdes, si gana A, B, C, como así, Sí. o sea, involúcrate. Sí, sí, sí. Entonces, como que esa es parte como de la energía del tipo 9. Ok, súper clara. El uno es, digamos que la mezcla entre estas dos cosas. Entonces, ¿qué quiere decir Ujú. la mezcla? No es ni la manguera completamente abierta ni con nudo. Ajá. Es una manguera que es más constante, Ujú. menos fuerte, Ujú. pero más constante. O sea, muy disciplinados. Es una persona rígida, disciplinada, ordenada, em, ordenada físicamente Ujú. e idealmente también mentalmente. Ok. Pero ¿qué le pasa al tipo uno? Y es que se pierde en la forma. Ujú. Entonces se olvida de que las cosas tienen que tener un fondo y se quedan el porque sí, Ok. Esos son los tres que son instinto. instintivos. Tomen nota. Creo que vamos a pasarles un resumen para que vayan inspirándose con esto. Es súper interesante. Pero yo tenía en mi, de nuevo, no voy a repetirlo más, pero en mi falso conocimiento, o no falso, sino precario conocimiento del eneagrama, que los uno eran personas que por su disciplina podían llegar muy lejos. Sí, así es. Ok, Incluso voy a traer un caso y es como por ejemplo, un Egan Bernal ok, que fue, o sea, él tuvo sí, ese accidente y se sí. recuperó en bombas, o sea, y Ujú. eso es por la disciplina que Vale, tiene. perfecto. Y la luz que tiene es este orden, está incluso muchas veces tienen muy claro su ideal de vida. Ok. Y su ideal, un ideal no es algo, sino un valor Ujú. frente al cual yo pongo mi vida en servicio. Ok.
Entonces son personas que tienen los valores muy claros. Vale. Muchas veces lo que te digo, rígidos, estrictos, cuadriculados, inflexibles, Mm, pero tienen esta otra bondad que es la tener valores claridad. claros. Ah, ok, eso me aclara un poquito lo que había entendido ahorita. Perfecto. Bueno, ahí les dejamos el abrebocas de estos tres. ¿Con quiénes seguimos? Seguimos con los emocionales, que son el 2, el 3 y el 4. El 2 es una persona, nuevamente, casi como si retomáramos la metáfora de la manguera, es la manguera abierta de las emociones. Pero la manguera hacia afuera, porque la manguera no va para adentro. Ok. ¿Ok? Entonces, el tipo 2 es una persona que vuelca sus emociones hacia el otro. ¿Con qué? Con el servicio. Incluso más que con el servicio, con la ayuda. Corrijo acá porque hay una diferencia muy grande entre ayudar y servir. Claro, pero es ayuda para esperar algo a cambio, según Para yo lo esperar tengo en algo a mi cambio. mente. Ok, Así es. sí. Entonces, ayudar es hacer por otro algo que esa persona puede hacer por sí misma. Ajá. Y servir es enseñarle a hacerlo. Ok, es diferente, muy diferente. Una cosa es darle el pescado y otra cosa es enseñarle a pescar. Perfecto. ¿Y por qué son así? Entonces, los tres tienen una cosa en común y es, o sea, el 2, el 3 y el 4, los tres emocionales, y es que confunden el amor con el reconocimiento. Y, ajá. Oh, sí. Entonces, Bla, ¿qué bla, bla. sucede? No es conmigo. Entonces, ¿qué sucede? El 2 cree que siendo bueno y ayudando al otro, va a recibir ese reconocimiento que cree que es el amor. Ok. Entonces, el día que no recibe el reconocimiento, o sea, deja de darle las gracias a una esencia 2 y verás lo que te pasa. O sea, hasta ahí llegaste. Total. No me diste las gracias. No me Exacto. dijiste. Sí. Entonces, es el día que le cortas el reconocimiento, cree que deja de ser valioso. Ok. O sea, una esencia 2 cree que es valiosa porque ayuda a todo el mundo. Ya. ¿Ok? Sí. Porque se hace cargo de lo que no le corresponde. Hay un término que es croactivo. Entonces es básicamente está incluso donde no lo han llamado Ok. porque cree que por eso es que es valioso. Debe ser muy desgastante ser un 2. O sea, es entregar como, no. No sé, queridos 2, si me están oyendo. Es una buena pregunta. Mm, yo Pues, o es creo, como ser insaciable un poco. Es decir, todos somos insaciables en algún momento, pero la pregunta que me hago es si de todos los números o características o rasgos o tipos o como lo llames tú, no sé, cómo le dices, el 2 es quizás como el que nunca se va a poder llenar del todo porque siempre va a estar esperando demasiado reconocimiento, obviamente hasta que no se trabaje, que ya después de hacer el tour, tú nos cuentas cómo se trabaja. ok, vamos a decir que más que desgastante, el 2 tiene una dificultad y es que le cuesta mirar para adentro. Ok, ok. Entonces, como está siempre pendiente de qué puede darle al otro, muchas veces incluso le cuesta darse cuenta de qué es lo que no funciona en él Ah, ok, y de ya. hacerse cargo. Entonces, porque incluso me atrevo a decir que podría ser hasta más desgastante ser un uno que es supremamente exigente. ¿Me entiendes? Pero todos tienen su forma de Exacto. desgaste. Todos llevados a su máximo potencial. Exactamente. Sí, perfecto. Y ahora, antes de que, pues voy a hacer el repaso de todos, pero antes de que sigamos, recuerda que tengo un paréntesis ahí, solo que si lo hago acá corto No, mucho. perfecto. Pero el 3, entonces pasamos al 3, es una esencia que cree que es valiosa porque hace cosas. Ajá. Entonces una persona que confunde el reconocimiento con el amor, así como el 2 y como el 4, pero cree que ese reconocimiento tiene forma de éxito. Ese lo conozco bastante bien. Sí. Yo creo que es una esencia, o sea, con esencia hay un término que es eneatipo, hay otro que es esencia, a mí me gusta usar el de esencia, Ok, esencia, dejémoslo una esencia. porque nuevamente, digamos que la palabra eneatipo te cataloga mucho, entonces por eso prefiero usar la palabra esencia. Y ahorita viene una pregunta súper importante mía que voy a poner aquí, que no se me olvide, me voy a poner esto encima porque tengo una pregunta muy grande, pero no vamos a cortar el ritmo. El 3. Entonces yo digo que es una esencia que en el mundo moderno da muy buenos resultados. Entonces,
produces plata, Sí. tienes un buen cargo, Ujú. te montas en un carro lo suficientemente valioso o lo que sea. Entonces creo que es como una esencia que recibe mucho aplauso, Ujú. pero que cada vez el hueco es más grande. Ujú. Ay, me da una risa. Sí, sí, lo conozco bastante bien. Es un hámster. Ujú. Es un hámster que nunca para, Ujú. pero que la insatisfacción frente a sí mismo es muy grande. Pero nunca la deja ver, Nunca la deja jamás. ver. Mientras más insatisfacción, más pecho afuera, ¿no? Así es. Ajá, Y como decíamos que es la manguera claro. amarrada, Esa es manguera amarrada. esa es manguera amarrada con sus emociones. Ajá, más claro no puede ser. Y como las emociones pueden afectar mi imagen exitosa, Ajá. entonces mejor las oculto Mm, antes de mostrarme vulnerable mm, para estas personas para las cuales me he encargado de construir esta imagen. ujú. Creo que podemos pasar al 4. ¿Suficiente? Sí, sí. Bueno, la esencia 4 es una persona que está muy conectada con la melancolía. Ujú, Y la diferencia entre la nostalgia y la melancolía es que la melancolía es evocar el pasado con cierto tinte de tristeza ujú. y la nostalgia, en cambio, es evocar el pasado con gratitud. Ok, así. Ajá. Wow. Ujú. Entonces, el tipo 4 normalmente está muy conectado con la melancolía. Sí, esa soy yo. O sea, Ujú. el 4 más es más una amiga que tiene un podcast, que es Yoga al Alma, por si la conocen. Hace algunos años me pidió que escribiera Ujú. un texto de cómo se siente ser un 4, literal. Entonces me gusta mucho estar aquí sentado hoy contigo porque ha pasado bastante agua debajo del puente. Em, yo tenía el concepto, cuando ellas me psicoanalizaban, que también estaba muy conectado con la envidia y con el drama. Por eso te digo, todo mal. Yo les decía, vengan niñas, ¿qué es esto? O sea, soy una envidiosa, dramática, melancólica. Pues ya vas a explicarnos un poquito la luz detrás, la luz enfrente de la sombra, pero ¿por qué melancolía y drama y envidia? Ok. Entonces, la idea que tiene el ego del tipo 4, o sea, así como el 2 es un yo ayudo y el 3 Sí, es un yo hago cosas, el 4 es yo soy diferente. ajá, Entonces me tengo que esforzar mucho ajá, para ser distinto al otro. ¿Para qué? sí, Para que me reconozca. ajá, Porque nuevamente creo que el reconocimiento es el amor. claro, ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de ser diferente o qué necesito para ser diferente? ujú, Compararme con el otro. claro. Y cuando me comparo con el otro, me doy cuenta de lo que el otro tiene y yo no, y eso me da envidia. Total, tienes toda la razón. Esto era muy característico de mi adolescencia porque yo, así como tú, tenía una rama artística demasiado fuerte. Entonces yo creía que por ser artista y por ser un poquito más bohemia y por leer cosas diferentes iba a llamar la atención y por eso me gané mi eneatipo. ¿Cuál eres tú? ¿Yo? Ujú. Yo tengo una esencia 6. Ah, ok, no hemos No llegado. hemos llegado a la esencia Vale. 6. Y bueno, adicional, digamos que esto, estábamos hablando como de la sombra, el tipo 4 es un tipo original. Ujú, Y la originalidad quiere decir que está muy conectado con el origen. ok. Ujú, Y esa es la luz. Por eso es que es tan fácil crear, ujú, sí, porque está muy conectado con la creación. ok. Entonces, esa es la luz que tiene un tipo 4. Ya me está cayendo un poquito mejor. ¿Ah, ves? Mi eneatipo. Por eso es que también hay que conocer la No, luz. claro, por eso vamos a, por eso Ajá. estás aquí. Entonces, incluso en, no sé, en empresas, no es fácil encontrar tipologías 4, esencias Ok. 4, pero Hacemos esta pequeña pausa porque te quiero contar que mi libro Mujeres Imparables ya está disponible en todas las grandes librerías de Colombia, en Buscalibre si estás en otro país, en formato digital en Amazon y pronto en audiolibro. Son 4 pilares desde la neurociencia y la conciencia para vivir una vida plena. No te lo pierdas, está increíble. Seguimos con nuestro episodio. son supremamente valiosas en un equipo de innovación, en un equipo de marketing, Ujú, en un equipo... Tengo una persona muy cercana que trabajó
en una compañía de galletas, en un equipo de innovación, una esencia 4. Entonces era súper chévere porque le daba el tinte de Claro. creatividad, de incluso sacó una línea dentro de una compañía gigante, que eso no es tan fácil, Claro. porque tenía la capacidad de pensar y de ver más allá de lo que normalmente el resto ve. Maravilloso. ¿Ok? Y ahí terminamos con los emocionales. Ok. De ahí pasamos a los mentales, Ajá. o intelectuales, o cabezones. Sí. Entonces tenemos el 5, el 6 y el 7. Ok. ¿Ok? Entonces, olvidé decir una cosa de los instintivos y es así como los emocionales velan por el reconocimiento, los instintivos por el control. Ok. ¿Ok? Yo creo que los que nos están escuchando ya se deben haber reído un par de veces, o de verse a sí mismos, o de ver a su pareja, o de ver a su hijo. Deben decir, ya estoy entendiendo. Y se trata de ese espacio de que sea un abrebocas, pues para que Lore les siga enseñando después en sus talleres y sus espacios. Pero vamos con los últimos 3. Bueno, entonces, control, reconocimiento, y en los mentales tenemos la seguridad. Ok. La seguridad. Ujú. Wow, es que sabes qué es lo que más me gusta de esta herramienta, que no es para nada intuitivo. O sea, uno diría cualquier burrada y termina siendo otra cosa mucho más profunda y más real. Y es muy Claro. loco porque uno dice, ¿cómo así que la seguridad, los mentales? Y el tema es que Sí. ellos creen que cuando entiendan la vida van a poder salir a vivir. Claro, ok, ajá, como que Van quieren a la estar garantía. seguros quieren Quieren la la garantía, garantía. ok. Incluso yo me atrevo a decir que son los que más dificultad tienen para relacionarse con la incertidumbre. Claro. Ujú. Entonces, el 5 es la manguera abierta, puro Sí. conocimiento, y es Ujú. una persona que le cuesta mucho relacionarse con los otros. Ratón de biblioteca. Ratón de biblioteca, o sea, el más Ujú. nerdo de todos es el 5. Ok. Pero es una persona que tiene una profundidad muy grande, Ujú. pero a su vez, como se conecta tanto con el conocimiento, se desconecta de la humanidad, Total. Sí. del lugar humano en él Ujú. y del lugar humano del otro. Ok. O sea, que para palabras cotidianas puede ser visto como una persona incluso hasta insensible y un poco fría. Fría, Ujú. insensible, incluso lo que tendría para compartir que su conocimiento le cuesta hacerlo. Ok. Ujú. Usan palabras muy complejas, tienen Sí. un léxico muy amplio, entonces se le olvida que tiene de frente a un mundano que no es Sí, sí. tan intelectual como él y le cuesta llevar eso a la realidad. Perfecto. ¿Ok? Ujú. El 6, la esencia 6, es una esencia que es un poco la manguera amarrada y lo que te Ujú. decía, la seguridad es ¿por qué? Porque son los más miedosos, Ujú. Los que dudan. los que más dudan. Ujú. Entonces el 6 es una persona, yo a veces digo que la duda es lo que lo persigue, es Ujú. una mente absolutamente laberíntica. Ujú. Entonces le cuesta mucho estar seguro de lo que sabe, de lo que piensa, necesita reconfirmar algo un montón de Ujú. veces. La norma es su vieja confiable porque le dice qué hacer. Ujú. Entonces tiene una relación muy importante con la autoridad, Ok. porque la autoridad le dice qué hacer Ujú. y básicamente la dificultad que tiene esto, porque hasta ahora suena chévere, es como el día que se va la autoridad, ¿qué pasa? Claro, sí. De El pronto se día que esconden detrás de la autoridad. Ok. Exactamente. Y se esconden porque cuando alguien me dice qué hacer, si yo me equivoco, la culpa es de quién? De ese otro. Ya. Ujú. Sí. Entonces es más fácil limpiarse las manos que asumir que yo Ujú. necesito también tener iniciativa en mi vida. Sí. ¿Ok? Ujú. Son personas muy leales, muy confiables. No conozco el primer 6 que sepa decir mentiras bien echadas, pues. Pero también una persona que para el resto del mundo es fácil de llevar, Ajá. pero que la dificultad la tiene con él. Ok. Ujú. O sea, incluso, o sea, no voy a decir que sea el más fácil para nada, porque es una persona también terca, muy metida en su forma de ver la vida. Ujú. Incluso yo creo que es, junto con el 1, los más inflexibles son el Ok. 6 y el 1. Ok. ¿Ok? Y una persona
que así como hablábamos de la nostalgia y de la melancolía, el tipo 6 necesita cambiar el cumplimiento, porque el cumplimiento es cumplo y miento. Ok. Le cumplo al otro, pero me miento a mí. Ok. Necesita cambiar ese cumplimiento por el compromiso. Y es, me hago una promesa y lo hago porque tengo una promesa conmigo. Ok. Es muy interesante ese neotipo. Creo que tiene más, como son personas que dudan y aparentemente son, entre comillas, inseguros hacia afuera, de pronto uno no alcanza a comprender todo lo que está pasando por dentro de esa persona. Pues, obviamente, ya nos vas a explicar que hay matices, que hay alas, que hay de todo, pero podemos ir al 7 como para terminar Listo. el ciclo. El 7 es un personaje que, así como nos cuesta entender, no sé, que un 3 sea emocional, del 7 nos cuesta muchas veces entender que sea mental. Total, yo ya te iba a decir, ese es el único que se me descuadró en toda la Que no lista. entendí. Que no entendí porque como lo tenía en mi cabeza y además que tengo varias personas alrededor, no sé si esto tiene algún sentido desde el punto de vista del eneagrama, pero a mí que soy 4, me encanta rodearme de 7. Me retan un montón y me desordenan, pero como son tan descomplicados, pues como que son personas que en mi de nuevo, preconcepción son muy alegres, son parranderos, la vida es bonita, deja el drama, deja la melancolía. No sé si esto sea verdad, sí es así. El tipo 7 es una persona que a lo que tiene miedo es al dolor. Ajá, entonces sí es así. Entonces su mente está orientada a evadir el dolor. Ajá. ¿Con el qué? Con la rumba, con el chiste, con... Y ahí es donde cae, y su pecado es el exceso. Ah, ok. Sí, algunas ¿Ok? veces, sí. Entonces, no sé, de la fiesta está pensando en el after y de aquí para dónde, y el desayuno mañana dónde, sí, listo, pero vamos a desayunar, dormimos y por la tarde hacemos un asado. Sí, sí, sí. Entonces es una persona muy alegre y aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho y es, lo defino como el entusiasta. Sí. ¿Y qué quiere decir entusiasta? En teos, que técnicamente es en Dios. En ¿Qué Dios, quiere decir? sí. Dios es alegría. Vinimos Ajá. a disfrutar la vida. Eso me encanta. O sea, eso que acabas de decir es uno de los pilares de lo que quisiera llevarle a la gente. O sea, no más tristeza, viniendo de una 4, y no tanto drama, y no tanta melancolía, sino miremos el lado bonito de la vida. Por eso me gustan tanto los 7. Y un 7, o sea, en esta búsqueda de la alegría, cae en la euforia. Ajá, ahí sí Y ya no es es tan chévere. como, ahí es donde no es tan Sí. chévere porque no se compromete cuando las cosas son difíciles. Es verdad. Entonces no va a un velorio, no va a visitar a un enfermo en una clínica, eso no es con él. O sea, olvídese que hasta ahí cuenta con él. Para la rumba, para lo lindo, lo bacano, ahí todo perfecto. Sí, sí. Entonces le falta un poco de compromiso Ok. con la parte que no es tan bonita de la vida, que también hace parte. Ok, perfecto. Sí, evaden el dolor, La dificultad, la la incomodidad. dificultad, súper claro. Esto deja demasiadas preguntas, me imagino que todos se las están haciendo, pero la que no se me podía olvidar es si uno a lo largo de su vida cambia como las dosis de la esencia. Esa es la primera pregunta. O sea, si uno después de transitar muchas cosas puede cambiar su esencia, que no sé si sea verdad. Y la segunda es como que nos expliques un poquito por qué no es que uno sea una sola cosa, obviamente es todas, de todas tiene, pero yo me acuerdo cuando yo, entre comillas de nuevo, estudié el eneagrama, que a mí me funcionó mucho entender que uno tenía alas, como un ala donde se centra, un ala donde se descentra, también un ala para un lado y otra para el otro. O sea, como que yo tenía algo de 5, algo de 3, algo de 1 y algo de 2, porque me Listo. centraba, me descentraba en alguna cosa. Entonces, pues lo que más me interesa saber es si uno cambia su esencia. Ok. Voy a unir estas dos preguntas. Perfecto, sí, por eso las hice juntas. Ajá, perfecto. Y no sé si te acuerdas que te había dicho que quería hacer un paréntesis. Era este. Entonces, Perfecto. ¿qué quiere Estamos muy decir? alineadas. Sí. La personalidad es la suma de una esencia, Ok. 8 atributos y un nivel de conciencia. Ok. O sea, a mí me gusta, dentro de mi mente lógica, lo escribo en una ecuación de matemática que es personalidad igual, fuera del paréntesis pongo una esencia Sí. más 8 atributos Ok. y
multiplico por el nivel de conciencia. ¿Por qué? ¿Qué significa el nivel de conciencia? Entonces, el nivel de conciencia es qué tanto me hago cargo o qué tanta claridad tengo tanto de mi esencia como de mis atributos. Ok, Entonces, lo que te decía es, hay una predominante que es lo que sí, llamamos esencia, ok, pero hay 8 atributos más que también hacen parte de mi vida. ok, Entonces, aquí es donde para mí, digamos que todo cobró un sentido adicional, que una de las preguntas que tú me hacías antes de venir era como que es una cosa que te ha transformado la vida, que te ha sí, pues como traído a esto, y es cuando yo entendí, porque hubo un momento en el que yo decía, esto no puede ser solo, no puede ser solo el ego, no puede ser solo la sombra, no puede ser solo el eneatipo, no puede ser, o sea, esto sí, tiene que ir más allá, o sea, sí, y ahí fue que entendí y que llegó esta otra información a mi vida que creo que fue supremamente complementaria, y es, sí, hay una esencia, pero hay 8 atributos. ajá, ¿Y qué pasa? Que eso es lo que te permite transformar la personalidad. ¿Por qué? Porque la esencia no cambia. ujú, Pero yo digo una cosa y tengo un dicho, una teoría, y es que cuando uno tiene una esencia tan rígida, es como tener un closet lleno de ropa y todos los días ponerse la misma. ok, ajá, perfecto, Entonces, cuando yo me encargo tanto de estudiar solo mi esencia y trabajar solo mi esencia, lo que estoy haciendo es fortaleciéndola. claro. Necesito conocer esos 8 atributos para ver qué más tengo en el closet, porque para algo están ahí. Y eso pasa cuando uno llega a cierto nivel de conciencia, es decir, de autoconocimiento y de también la necesidad o sea, la necesidad más que necesidad del permiso de trabajarse. Y ahí es cuando llega el ego espiritual, Ok, que para mí es el más peligroso de todos. claro. Y es lo que te decía, si invertimos tanta energía en fortalecer esta idea de nosotros tan rígida, y es como, Sí. no, yo no me puedo pasar ninguna, como yo soy una esencia 6, yo cómo me voy a pasar el semáforo. Son las 2 de la mañana y me pueden atracar en la esquina, pero yo cómo me va a pasar el semáforo. Ajá, ajá. Es supremamente inconcebible, ¿me entiendes? O sea, es Define ego espiritual. ego espiritual, es pensar que como tengo la información, eso me hace mejor que otro. Ajá, perfecto. Eso me parece fundamental. Es como la superioridad moral con la que le abro a otro que no tiene información. Ajá. O que no tiene la misma que yo, porque no quiere decir que no tenga, Sí, que sí, no tiene sí. la misma que yo. Y es una de las cosas que a mí más me molesta en la vida. Quizás es un espejo de mi pasado, no sé, porque de nuevo, cuando en la esencia, en la construcción de la esencia, quería ser tan distinta, pero hoy en día que estamos, y eso lo podemos como juntar un poco con lo que hablamos de la deshumanización, Ujú. paradójicamente, porque estamos expuestos a tanta información y queremos todos hacer tantas cosas y hay tantas tendencias que hay mucha gente que lee un libro o la introducción de un libro y ya se cree dueño moralmente de toda la información que contiene. Yo digo, tengo una, yo creo que yo me armo teorías en la noche, pero, Pero que échate leer de eh, aquí por la mano. Vas a tener que volver pronto. y es que estamos en un momento histórico Ujú, en el que creo que es el momento en el que más acceso hemos tenido a la información. de Y acuerdo. esto me surgió. Nosotros hacemos, después de la experiencia alrededor del enneagrama que hacemos una sesión posterior para Ok. resolver dudas, qué ha pasado en tu vida, vienes con alguna duda, te Con quedó cada alguna persona. duda con cada Ahora nos persona. explicas como un Ajá. resumen de todas estas. Y una persona, que yo creo que ella no sabe lo que generó esa sesión en mí, Ujú, un día me dijo como, mira, a mí me encanta colorear, o, o sea, yo no sé qué hacer después del retiro con esta información, porque yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana, yo no me voy a tomar el jugo verde, a mí me gusta colorear, pero yo no tengo 2 horas para colorear. Y ese día yo entendí, o sea, yo creo que esa sesión fue más para mí que para ella, ah, pero ese día yo entendí que aunque tengamos tanto acceso a la información, o sea, hoy tú le preguntas a ChatGPT cualquier cosa, todo así. está a la distancia de un ChatGPT, o sea, de Todo. una pregunta a Todo lo que tú ChatGPT, quieras. pero aún así eso no resuelve la situación que tenemos como humanidad. Ujú, ¿Por qué? Porque queremos una receta mm, para todo. así es. Entonces, lo que yo entendí en esa sesión fue que nosotros queremos
con una receta de sopa, hacer galletas, hacer pan, hacer pizza, hacer postre, hacer todo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas teorías hoy en día, pero esas teorías son las respuestas que alguien tuvo a sus preguntas. Ajá, ok. No sé si esto está siendo muy Sí, no, ambiguo, para mí tiene todo el sentido del mundo. pero es como, no sé, el que escribió el Club de las 5 de la mañana, esa es su respuesta a la pregunta que tenía. Claro. Y yo muchas veces ni siquiera he llegado a esa pregunta y ya estoy en la respuesta. Sí, O sea, es como claro. si me tomo un antibiótico antes de tener una infección Total. entonces es como, puede que esa respuesta ni siquiera aplique para mi vida. O sea, Tienes yo odié madrugar y eso me genera un malestar tremendo. Total. No, yo lo veo también hasta con las medicinas, o sea, hasta con algo tan básico como suplementos. Ah, ¿qué hay que tomar? Entonces, ¿pero qué estás tomando? Ah, esta pastillita porque la que está al lado mío en la oficina se la toma. Esta porque el médico me la mandó, esta porque la vi en Instagram y uno ve y uno dice, ah, no tienes que tomarte todas esas cosas. Sí, Total. Y yo creo, además, creo que en tu rubro también está eso y es como, hoy en día la receta está de moda. ¿Me entiendes? claro, sí, ¿Y por qué? Porque es más fácil. sí, sí, sí. Es decir, ya entendí, una parte que creo que es a donde quieres llegar y es, no se salten el camino. No se salte en el Ujú. camino. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico todas estas, es como, ok, listo, ya. Sí, sí. ¿Qué cambió? Nada. Nada. No cambió nada porque esa no era tu respuesta. Ajá, No correcto. cambió nada porque, y uso esta metáfora y es como si te pones un zapato muy grande, muy chiquito, es súper incómodo. Súper incómodo. Y eso nos lleva a estar muy deshumanizados. Exactamente. Ok. Entonces, para mí, digamos que ahí es como donde me gusta conectarlo con el Mm, enneagrama, porque es como en este mundo, otra metáfora que uso mucho, en este mundo Fisher Price, cada total. vez está más de moda ser lo menos humano posible y es lo menos eficiente que hay, incluso dentro de las empresas está volviendo a cambiar, pero por mucho tiempo fue como resuelva sus chicharrones en su casa, Ujú, lleve eso a otro lado, esto no me lo contamine. Entonces en este mundo Fisher mm, Price, sí. en el que cada vez estamos haciendo más esfuerzos por acercarnos a la perfección y Ujú, alejarnos de la humanidad, sí, el malestar es cada vez mayor. claro. Y ahí es cuando yo digo que todo el mundo va a consulta por lo mismo. O sea, diferentes formatos, pero es lo mismo de fondo, ¿Qué es? que es, quiero volver a acercarme a mi humanidad, Mm, quiero volver a entenderme como un humano que se equivoca, como un humano claro. que, eh, no sé, que siente, que Ujú, piensa, que duda, que muchas veces no sabe qué hacer o ujú, que ser adulto no es fácil, nadie sabe ser adulto. Todo el mundo total. vino a este mundo sabiendo ser niño, pero Mm, nadie sabe ser y ser adulto, adulto en esta época menos. menos. Entonces, todo el mundo va a recuperar ese lugar de humanidad, pero muy poquitos están, o muy poquitos estamos dispuestos a renunciar a lo que implica renunciar. Claro, porque los vestidos son tan bonitos y las máscaras son tan luminosas. En palabras de mi libro Mujeres Imparables, ¿qué es eso? Es hasta que usted no se quite los disfraces, no va a ser usted, no va a estar en contacto con su esencia. Y si usted no está en contacto con su esencia, ¿para qué está? O sea, está como viviendo el baile de otros y no el suyo. Ah, estamos de acuerdo, qué lindo. Lore, vas a volver, por favor, me avisas en tu próxima venida a Medellín si aceptas. Em, Claro que sí. Cuéntanos, ¿cómo son las experiencias que ustedes hacen? Yo te he dicho que quería que les contaras un poquito también desde el punto de vista empresarial, porque es tan chévere para una empresa decir, venga, hagamos esto y dónde te pueden encontrar. Ok. Así como un resumen, porque hablamos mucho, o sea, no quiero abusar más de Uh, tu tiempo y me parece súper chévere dejarlos con antojo de que sigamos conversando de otras cosas. Bueno, lo que nosotros hacemos son Mm, experiencias que básicamente mezclamos lo vivencial mm, con lo teórico, ok. porque otra cosa es, uno se puede leer todos los libros de agricultura, Mm, pero ninguno le va a enseñar el olor de una flor. ujú. Entonces, eso mismo pasa con el enneagrama y es, tú te puedes leer todos los libros de enneagrama que quieras, ChatGPT te puede hacer todos los resúmenes que tú quieras, pero no hay nada como pasarlo por la experiencia. Ujú, De eso quiere decir incorporarlo, es pasarlo por el cuerpo. ok, Y sí. de eso se tratan nuestras experiencias Ok. y es atravesar el enneagrama desde un lugar vivencial. Qué Lo chévere. hacemos en un formato, pues digamos que es una de las cosas que hacemos porque en este paso generacional en el que estamos entre Oscar y yo, Ujú.
estamos ampliando a muchas otras cosas más que estamos empezando a hacer, pero lo que hemos hecho generalmente o todos estos años son experiencias de 3 días para Ujú. profundizar en cómo soy, cómo es esa máscara Ajá. y por qué se formó en mí Wow. y qué resultados también tiene en mi vida, ¿no? Ujú. Yo ya quiero ir. Entonces, nuestra experiencia se llama Awakening, nuestro ecosistema de experiencias, de información, de vivencias, se llama Awakening. En Instagram estamos como @exp.awakening, Yo les dejo el link. ¿listo? Y vamos a decir que eso es lo que hacemos. En la primera experiencia lo que hacemos es profundizar en la esencia, Ok. encontrar la esencia Ujú. y tenemos una segunda experiencia en la que entendemos cómo funciona el sistema completo. Wow. Pues yo creo que a todos nos quedaron muchas ganas de profundizar, porque si nos están oyendo y son personas frecuentes en este podcast, sabrán que la única intención de tener estos espacios es dar inspiración, muchas veces herramientas, así tu profe diga que, que no, pero mi motivación es que todos podamos ser mejores personas y habitar un mejor planeta. Antes el podcast se llamaba así, entonces quiero cerrar con esta pregunta: ¿cómo podemos ser mejores personas para habitar un mejor planeta? Lo conecto con esto que hablábamos de la deshumanización Ujú. y no tiene sentido venir a este planeta y desconectarnos o olvidarnos de ese lado humano que tenemos. Me encanta. Porque el precio que estamos pagando Mm, es demasiado alto. lo es. Es demasiado alto por salir al mundo creyendo que entre menos humano sea, mejor Mm, voy a ser. Entonces, el miedo a la soledad, mm, la angustia que genera, la dificultad para quedarme solo conmigo, la dificultad que tenemos del silencio, mm. la angustia que tenemos por las respuestas inmediatas, Sí, todo eso es el resultado de olvidarnos lo que implica ser humano. es verdad. No, Lore, ha sido un viaje maravilloso. Gracias. Les compartiré las redes de Lore y su increíble trabajo junto con su papá, que algún día también vendrá por acá. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden que este espacio es posible gracias a ustedes. Nos ayudan un Mm. montón y nos apoyan si comparten, califican este episodio y nos siguen en las redes como Spotify, como en Apple Podcast e Instagram. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos en el próximo. Y antes de cerrar, o sea, me devuelvo un poco, les quiero recordar que mi nuevo libro, Mujeres Imparables, ya está en todas las librerías de Colombia. Está también en Busca Libre para las personas que no se encuentran en Colombia, en Amazon en formato digital. Pronto grabaremos el audiolibro y es un libro que tiene muchas herramientas, son 4 pilares desde la neurociencia y la conciencia para que podamos ser imparables. Nos vemos.